Ok, bienvenidas y bienvenidos a esta cápsula, este episodio de Diseño 2040. En esta ocasión voy a hablar de los orígenes del diseño. Ya decíamos en una cápsula anterior que el diseño, un poco como la contaminación, es un producto del siglo XX. Hago la conexión porque el diseño tiene que ver en esta sociedad industrial de consumo, tiene que ver con la imaginación y la fabricación de bienes de consumo que cada vez son de más corta duración por efectos que decimos que hacemos la vida más conveniente, más práctica, más confortable. En realidad, el diseño ha sido muy instrumental para dar energía a este motor de la vida del consumo desmedido del siglo XX. Pero aquí me quiero ir un poco más hacia atrás, ya no tanto en los orígenes profesionales del diseño, sino más bien en los orígenes del diseño como una actividad humana. Entonces, si nos vamos hacia atrás, muchos años, casi con el origen de la aparición del ser humano en la Tierra, se da este uso de objetos naturales como asignándoles una función y asignándoles un uso. En otros episodios vamos a hablar sobre estas palabras, pero usando objetos naturales con algunas modificaciones para satisfacer necesidades. En este caso, por ejemplo, a partir del coco, cortarlo a la mitad y se hace la forma de un cuenco que entonces se puede usar, por ejemplo, para tomar agua. Ese es un artefacto, un objeto, vamos a decir, muy utilitario, que cumple un poco las funciones de reemplaza las manos que juntamos para llevar agua, por ejemplo, para tomar agua, y hace uso de formas y de materiales naturales para hacer eso. Yo en lo personal no creo, no asocio eso como el origen del diseño y voy a decir por qué. Si vemos otros animales, no solamente al ser humano, muchos otros animales hacen eso, hacen justamente eso, usan materiales naturales, los adaptan y les dan otra función de las que tenían esos materiales y otros usos para hacer su vida mejor. Entonces, un ejemplo obviamente muy sofisticado es el de las aves, los pájaros, que con elementos naturales, con fibras naturales, con el pelo de animales, algunos de ellos incluso tejen estos materiales de unas maneras muy sofisticadas para generar un nido. Ahora, no vamos a pensar aquí para estos efectos de este canal, de este contenido, que el pájaro diseñó el nido. No es posible, no es factible decir que el pájaro diseñó el nido. ¿Por qué? Porque el pájaro no tiene esa intencionalidad que tiene el ser humano y el formato, la forma del nido en las diferentes especies de los animales, de los pájaros, las formas de las construcciones que ellos hacen, pues no obedece a un plan premeditado, sino que es vamos a llamarle un resultado emergente, un resultado que se da a partir de acciones muy básicas y muy reactivas. Y más bien el proceso de diseño no es del pájaro, en todo caso el proceso de diseño es evolutivo, es de las especies, que a lo largo de miles y miles de años son las que realmente establecen qué forma va a tener el nido para esta especie, porque bueno, los pájaros que hacían esas acciones son los pájaros que sobrevivieron, porque por ejemplo pudieron guarecerse de los elementos y pudieron tener huevos que tuvieran pajaritos, ¿verdad? Entonces, no es factible, hay muchos animales que usan herramientas, muchos animales que usan herramientas. Los castores que construyen diques, presas y cambian el curso de los ríos. En fin, muchos animales que usan herramientas. Entonces yo no ubicaría el diseño industrial, el diseño de productos, como una actividad que se origina con el uso de herramientas, porque eso es más antiguo incluso que la aparición del ser humano en la Tierra. Aquí regreso a una frase que escribió el buen Fernando Martín Juez, el doctor Fernando Martín Juez,
en su libro Contribuciones para una antropología del diseño. Dice Fernando, un objeto podemos cargarlo de sentidos, asignarle un carácter propio y con él un alma. Entonces él habla del alma de los objetos. Este es para mí no solamente la clave del origen del diseño, si vemos hacia atrás una mirada histórica, sino también es una frase muy interesante para darle sentido al diseño actual de hoy en día y al diseño de los productos y los objetos que vendrán en el futuro. Para entender un poco esto, yo les comparto aquí una imagen que tomé de una exposición de arte de Persia, que se presentó hace unos años en la Ciudad de México, me parece que fue 2007. Bueno, este es uno de los objetos de esa colección y son objetos que vienen pues de esa región del Medio Oriente, del Oriente, de esas civilizaciones pues como Mesopotamia, en este caso la cultura persa, civilizaciones muy antiguas. Este objeto en particular me parece que tiene más de 5,000 años de antigüedad. Y aquí lo que me parece es uno de los objetos de las fotos que tomé en esa exposición. Y en general la colección me dio mucho a pensar sobre los orígenes del diseño porque si observamos el diseño de este objeto, evidentemente tiene una función de contener algún líquido, probablemente agua, y de vertirlo. Tiene esos elementos morfológicos las formas del producto que sugieren su función para contener líquidos y para vertirlos tiene esa boca para vertir el líquido. Pero lo que es muy interesante ya en estas alturas del desarrollo del ser humano es que ya no es nada más la función de contener el agua y de vertirla, sino que hay toda una carga simbólica que se hace evidente con la complejidad y las dimensiones significativas del objeto. Entonces, para mí eso es el origen del diseño, no es la obra artística para observarla y para admirarla, tampoco es la obra utilitaria nada más, sino que es una fusión entre el arte y la tecnología, que si ustedes observan, por ejemplo, en el griego, estas dos palabras, arte y tecnología, tienen una raíz en común. Entonces, bueno, yo creo que si vemos hacia atrás, hace miles de años, hubo quizá varias etapas en la historia del ser humano alrededor del mundo, en donde se daba esta fusión entre arte y funcionalidad o tecnología o cosas que son utilitarias. Para mí ese marca una pauta que ningún animal tiene y que incluso hoy en día no todos los diseños lo tienen, ¿no? Estos son objetos de Mesoamérica, un objeto de Chupícuaro del lado izquierdo y uno de Veracruz del lado derecho en México. Y también son ejemplos para mí de esta actividad diseñística, esta actividad de diseño que ya no es nada más la función utilitaria, sino que también tiene estas dimensiones simbólicas, estéticas y artísticas muy importantes como dimensiones de configuración del objeto. Bueno, nos fuimos muy atrás, ¿verdad? Hace miles y miles de años, pero traigo esto al día de hoy. Aquí tenemos esta obra llamada Edmond de Bellamy, que es una pintura que se subastó en el 2018 por $500,000 casi, que es una pintura que fue generada con un algoritmo mal llamado de inteligencia artificial. Esto básicamente lo que representó un hito hace unos años. Como pueden ver ustedes ahí, fue un proceso de venta en el que se esperaban de $7,000 a $10,000 el precio de la obra. Terminó vendiéndose en casi $500,000. Y aquí lo que me parece importante decir es que esta obra, como El nido de los pájaros, pues no tiene una intencionalidad. Es un producto de un programa computacional que simplemente, pues muy sofisticado, pero simplemente es un programa que es alimentado con todas las obras pictóricas de la época y entonces produce una obra nueva, entre comillas, vamos a decir.
Y es interesante, es un ejercicio interesante, pero es un ejercicio formal. No el autor, en este caso el código de la pintura, no tiene una idea de una interpretación, de un significado de lo que está creando. Entonces, para mí esta obra es tan interesante pues como un nido de un pájaro, en el sentido de que formalmente puede ser interesante y puede ser provocadora e inspiradora, pero no tiene el ser que lo crea, no tiene una idea de lo que está creando y no tiene una intencionalidad y no tiene una lectura de las dimensiones simbólicas de lo que está creando. Y bueno, entonces, para cerrar esta cápsula sobre los orígenes del diseño, regreso a esta frase de Fernando Martín Juez, de su libro Contribuciones para una antropología del diseño, donde él dice esta idea de que los objetos podemos cargarlos de sentidos, asignarles carácter y darles un alma. Y entonces tomo un número de objetos, de productos de una tienda en línea, cualquiera, para que pensemos realmente hasta qué punto esos diseños, esos productos eh, tienen ese sentido, tienen ese carácter propio, hasta qué punto podemos decir que tienen un alma. Y aquí algo importante que ya trataremos en cápsulas posteriores es que muchas de estas configuraciones, de estas manifestaciones en estos productos, de los materiales, de sus funciones, de sus características, pues son determinadas por no diseñadores, por tomadores de decisiones, ya sea de mercadotecnia, ya sea de manufactura, ya sea de negocios, que poco tienen que ver con este carácter de darles a los productos, es de cargarlos de ese sentido. Yo creo que desde el punto de vista de las diseñadoras y los diseñadores, lo importante es que en el campo de acción donde estemos, donde nos toque incidir en la configuración de este entorno que nos rodea, del entorno artificial, del ambiente artificial que nos rodea, del ambiente construido, pues es preguntarnos constantemente, ¿para qué? ¿Para qué existe esta cosa? ¿Para qué fue diseñada? ¿Para qué se necesita? ¿Para qué se produce? ¿Para qué se consume? ¿Quiénes? ¿Quiénes las están produciendo? ¿Quiénes las distribuyen? ¿Quiénes las consumen? ¿Por qué son así? ¿Por qué estos productos son así y no de otra manera? ¿En dónde y cuándo son diseñados y para quién y por qué? Y para qué tiempo de existencia, de duración. Y bueno, la pregunta quizá más importante de todas, ¿de qué otra forma? ¿De qué otra forma puede la gente hacer esto? No solamente con qué otro producto, porque eso es como limitado, sino también estas funciones que estos productos, que este producto que estoy diseñando, estas funciones que está desarrollando, que está cumpliendo, ¿de qué otras maneras se pueden cumplir? Quizás sin productos, quizá de alguna otra manera se puede cumplir esa función, ya que pues hoy en día damos por sentado que necesitamos productos desde que amanece y nos despertamos hasta la noche, desde que nacemos hasta que morimos. Tenemos esta idea de que necesitamos productos, pero en realidad eso no nos ha llevado a un incremento en los índices de felicidad o de satisfacción del ser humano. Entonces, yo creo que el mayor papel para las diseñadoras y los diseñadores, sobre todo en el siglo XXI, va a ser preguntarse más críticamente eh, ¿para qué es esto que estoy haciendo? ¿Para qué es necesario? ¿Para qué es útil? No solamente porque así se ha venido haciendo o porque así ha sido hasta ahora, o porque hay otros intereses monetarios o de otro tipo de que esto exista, pero ¿para qué realmente se necesita? Entonces ahí me detengo de esta cápsula sobre los orígenes del diseño porque creo que también nos ayuda a pensar y nos ayuda a pensar sobre de dónde viene el diseño, hacia dónde va y para qué existe el diseño, cuál es su función y su papel en la sociedad actual. Gracias por ver esta cápsula.